Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, en un último teórico de este curso de verano, iba a ser el teórico 11, es el teórico 10, no tuvimos el teórico 10 porque fue el Día Internacional de la Mujer, entonces hubo sueto tanto docente como para estudiantes, para que puedan acercarse a los diferentes lugares si quisieran manifestarse en relación al 8M, ¿no? Una gran posibilidad. Bien, Carito, ha sido un curso de verano muy intenso. Nosotros hablamos de diseños de futuro y también de hipótesis de qué significa un punto de inflexión, y la verdad, por ejemplo, claro, en este momento hay un punto de inflexión en el Congreso de la Nación, ¿no? Qué interesante, es tremendo esto. Así es, así es. Un punto de inflexión en lo político, en la matriz cultural, en lo ideológico. Estamos viviendo un momento súper interesante. Te interrumpí, Caro. No, también sumado a todos los acontecimientos internacionales, la verdad que me parece que el recorrido también de lo que fuimos pensando nos fue acompañando también para pensar lo que está pasando en el mundo y en el país en estos días, ¿no? En estas últimas semanas. Así que, bueno, después ya nos comentarán incluso, seguramente algo de esto también les resonó a ustedes durante la cursada. Luciana Bianchi me está preguntando, perdona la ignorancia, pero ¿qué está pasando en el Congreso? En este momento en el Congreso se está votando el proyecto en función del acuerdo con el fondo, ¿no? Entonces están habiendo diferentes manifestaciones de tipo político por fuera del Congreso desde las 2 de la tarde. Yo vi algunos grupos que tienen algunos enfrentamientos, lo vi, presencialmente lo vi, con la policía, ¿no? No sé, ahora, que ahora estoy en San Telmo, estoy muy cerca de la Avenida de Mayo, hasta hace un rato se escuchaban como mucho movimiento, y por eso te contestó Luciana, de carros policiales. Digo, un punto de inflexión en términos de lo que nos pasa como país, porque hoy también, digamos, en el Congreso de la Nación se está debatiendo los próximos 20 años, ¿no? ¿Cuál es la matriz económica productiva? ¿Cuáles van a ser los planes y cuáles van a ser los niveles de ajuste, si existieron o no, en relación a nuestro posible, si quieren decirlo de alguna manera, desarrollo económico o potencial económico, o de qué manera, después de estos años de procesos de inequidad y problemáticas económicas debido a la deuda que contrajo el expresidente Mauricio Macri, bueno, nos endeudó de tal manera que en realidad hay una deuda que ya, como decía la marcha del 8M, la deuda es con nosotras, ¿no? La deuda es con todos nosotros. Parafraseando de alguna manera esta forma tan brillante de convocatoria que realizaron. ¿Te contesté, Luciana? Si me pones sí, me quedo tranquila. Porque aparte tiene que ver con lo que decíamos, ¿no? Sí. Bueno, si quiere alguien agregar algo, ponen el micrófono y vamos conversando. Bueno, como veníamos haciendo un recorrido, nosotras hablamos con todos ustedes y estuvimos conversando, bueno, con Caro, esta vinculación de este mundo bipolar y este mundo que fue construyéndose y se fue constituyendo después de la Segunda Guerra Mundial, con dos paradigmas, ¿no? Un paradigma más desde un socialismo y un comunismo, y un sistema capitalista, uno de un lado, otro del otro, con matrices culturales e ideológicas que empezaban algunas a constituirse, otras ya que estaban constituidas, unas que estaban constituidas desde el 17, pero que iban reconfigurándose, y en este caso, en la mirada que nosotros veníamos presentando, después de la Segunda Guerra Mundial, sucede también esta
este reparto, no solamente de territorios, sino de sistemas económicos y de posibles sistemas económicos alrededor de todo el planeta. Y uno de los planteos que veníamos, no sé, Caro, vamos bien, Caro, ¿no? Sí, sí, sí. Uno de los planteos que nosotros realizamos con todos ustedes en este curso fue justamente si el espacio empezaba a constituirse como un recurso o no, ¿no? Esto fuimos conversándolo a lo largo de las clases, si el espacio se constituía en un espacio de explotación, no solamente de descubrimiento, no solamente de innovación tecnológica, no solamente de conquista, esta palabra conquista, la conquista del espacio, utilizada muy frecuentemente, que nos remitía a los procesos de colonización, ¿no? Yo me acuerdo de los libros más de Lenin, ¿no? El imperialismo como etapa superior del capitalismo, ¿no? Y sus libros de qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer? En relación a cómo desarmar estas estructuras. Perdonen, pero mi determinada formación a mí se me aflora por los poros. Entonces, de vuelta, el espacio como recurso aparece y empieza a cobrar cada vez más fuerza. Una de las cuestiones, Caro, si querés pasar a la próxima, así comprenden un poco hacia dónde vamos. Sí, Estela, por ahí quería sumar que justamente en este anclaje que fuimos haciendo también a ciertos textos y a ciertas categorías, digamos, después de que la semana anterior estuvimos también profundizando un poco en el texto de Inerarity, hoy queríamos traer alguna conexión también con este texto de Juan Carlos Velázquez, Lizarraz, que tiene una perspectiva bastante distinta quizás a lo que leemos en general, o por lo menos a lo que leemos en Inerarity, porque en este caso es un especialista en Derecho Internacional, ¿no? Un poco de lo que vamos a estar hablando hoy. De parte, digamos, él pertenece a la UNAM, a la Universidad Autónoma de México. Y entonces, bueno, un poco como decía Estela, ¿no? Como esta idea de, hay un marco regulatorio, hay un marco jurídico para pensar lo espacial. Bueno, sí lo hay desde hace décadas, y hoy un poco la idea también es recorrer un poco esas regulaciones, ese tipo de restricciones que se fueron, restricciones y protecciones al mismo tiempo que se fueron como consensuando y generando respecto a lo nuevo, lo desconocido que era lo espacial, ¿no? Sí, justamente en relación, en realidad la regulación, ayer nos reíamos con Caro, ¿no? Empieza en el 65, cobra vida el 10 de octubre, ¿no? Del 67, ¿no? Claro, el 10 de octubre del 67, pero se empieza a legislar, ¿cuál era la fecha, Caro? 79-84, más o menos, cuando se pone en práctica el tratado en práctica, ¿no? Claro, de la Luna. En la Luna. Y bueno, la gran pregunta, bueno, privatizar la Luna, o sea, la humanidad dispone de una serie de acuerdos internacionales, pero estos acuerdos internacionales también tienen que ver con ese mundo que era en plena Guerra Fría. Entonces, ¿cuál es ese mundo? ¿Cómo se constituye? ¿Cómo se mira el espacio exterior? ¿Cómo se mira? Porque hablaban del espacio exterior y cuerpos celestes. Bueno, entonces, los acuerdos, supuestamente hay determinados acuerdos que tienen que ver con estos tratados, y estos acuerdos, bueno, acá lo vemos a Trump en esta gran foto, como si jugando con un Playmobil, ¿no? Le estaban presentando la posibilidad, en ese momento, vamos a verlo en la próxima foto, está rodeado de mucha gente. Y Trump decía, bueno, todos los acuerdos de que en realidad al mejor estilo Antártida lo ha trabajado María, quizá en una de sus Artemisas, o también lo señaló Julián, nuestro querido Julián Basaski, que el otro día le cambió el nombre por Martín, me va a reventar, que es su primo. Bueno, Julián decía y leía este discurso de Trump diciendo, bueno, me importa poco los acuerdos, nosotros finalmente no terminamos de firmar este tratado,
Entonces, como no lo ratificamos, consideramos que en realidad estos espacios, que eran espacios para la investigación científica, para la prueba de tecnología, como un espacio de, claro, vos lo señalabas, de el espacio de lo común, ¿no? El espacio en donde la humanidad se presenta en lo común e investiga y colabora en lo común. Bueno, Trump dice, no, no me interesa esto, yo esto lo veo como un lugar, ¿sí? No está ratificado, y el objetivo de la Luna es un objetivo como de cualquier cuerpo celeste, es un espacio posible de explotación de recursos, ¿no? Y este es este texto, bueno, que estamos trayendo. ¿Qué significa? ¿Por qué pensar el espacio como explotación de recursos? Y hoy van a darse cuenta que uno de los cracks financieros, uno de los partícipes de uno de los cracks financieros desde hace muy poco, tiene que ver con esta mirada y esta apuesta que está haciendo Trump. Caro, ¿te gustaría seguir agregando? Sí, iba a sumar a eso, Estela, que como uno puede leer en la ordenanza de Trump respecto a esto, como vos señalabas recién, ¿no? Parece haber algo, digamos, el tratado no parece ser eficaz desde el punto de vista de esta ordenanza para regular lo que podrían ser explotaciones comerciales y privadas. Pero en el fondo, digamos, lo que está en cuestión es esta falta de reconocimiento, como bien decía Estela, de que efectivamente no es un bien común, comunal, digamos, no es un bien común mundial, no es un bien comunal mundial. Y esta categoría, que nosotros no vamos a profundizar tanto en esto, pero hay una categoría que se viene usando en los últimos años, que es la de procomún, que remite justamente a estos bienes comunales que requieren otro tipo de regulación, ¿sí? Tiene mucho que ver con los fenómenos con los aspectos vinculados a la regulación de todo lo que tiene que ver con el derecho internacional, ¿no? Aspectos más climáticos, más de interdependencia entre estados, y en donde justamente el mercado no debería ser el que regula y el que pone las reglas, ¿no? Digamos, la idea de procomún es crear otro tipo de, o es como una especie de invitación a crear otra especie de regulación. Bueno, ahí sí. En ese sentido, Inheritity nos sirve para pensar, porque Inheritity en el texto que ustedes tienen dice algo así como, nosotros siempre hicimos las mismas preguntas para los mismos problemas. Los problemas fueron cambiando y nosotros seguimos utilizando la misma lógica y la misma racionalidad, pero ahora los problemas son nuevos, ¿no? Entonces, y al ser nuevo, el tema del procomún es un tema de, la problemática ambiental es una problemática que se viene denunciando desde los 80. Recién en los 90 empezaron a ver manifiestos internacionales, en el G7 empezó a aparecer, en el G20 ya, bueno, obviamente mucho más, pero en los diferentes encuentros de países líderes ya la problemática ambiental estaba presentada, y tenemos, bueno, el último protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, los acuerdos de Río de Janeiro. Entonces, son todos en diferentes años, ¿no? Estoy señalando acuerdos, no los estoy diciendo cronológicamente. Pero Estados Unidos, en este caso, y con esta figura de este empresario devenido en presidente, justamente lo que va a señalar es, esto no es un bien común, este lugar es de explotación. Y es bastante, o sea, para un ciudadano, escuchar esto es una cuestión como muy lejana, porque no tiene como categorías para pensar, bueno, pero ya, ¿por qué no es un bien común? ¿Por qué no lo pueden explotar? ¿Qué van a explotar, Caro? ¿Qué se le está ocurriendo? ¿Van a armar granjas espaciales? No. Me parece también, cuando hablábamos con Julián Carito, ¿te acordás que él señalaba, bueno, estos empresarios tienen esta narrativa de la conquista en otros planetas, Marte, la Luna, bla, 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 pero en realidad hay otra cosa que está metida en el medio, y este lado oscuro, que es el que vamos este lado oscuro, quiero decir, este lugar que no se verbaliza, es el que nosotras hoy vamos a trabajar con ustedes, que es por qué se quiere el dominio
un dominio legal y un dominio físico para que la actividad de explotación se encuentre regulada, ¿no? ¿Claro? Sí, ahí estamos viendo, Estela, justamente Sí. el primer tratado, uno de los primeros acuerdos Sí. del año 67, y que para ponerlo un poquito en contexto, como tenemos también en esta diapositiva, un poco lo que decía Estela al principio, ¿no? El contexto de los primeros acuerdos en el marco de la primera carrera espacial, contexto de Guerra Fría, y ahí aparecían algunos principios, un poco ligados a esta idea de que no se fuera a hacer un uso militar, digamos, de lo ultraterrestre, ¿no? Entonces, un principio de libertad de exploración, de utilización del espacio en provecho e interés de todos los estados. Acá aparece algo muy interesante que tiene que ver también con el reconocimiento de la desigualdad entre los estados, ¿no? Como no todos los estados tienen la misma capacidad en términos de recursos, en términos de infraestructura, y entonces, ¿cómo hacer? Hay algo de esta pregunta también, ¿cómo hacer para generar una especie de, digamos, de contemplación también de estas situaciones, ¿no? Quizás los acuerdos regionales, dice en algún momento este autor que mencionábamos, Velázquez de Lizarraz, los acuerdos regionales entre países podrían beneficiar este posicionamiento, pero también hay otros principios, ¿sí? Por ejemplo, el deber de salvamento de astronautas como enviados de la humanidad, o el de la responsabilidad por daños que puedan causar objetos espaciales. Esto, Estela, lo contabas en un teórico anterior, ¿qué pasa Sí, con todo lo que ha quedado, espacial. ¿no? Claro, la Exacto. basura espacial. Y el tema de la basura espacial, ¿dónde caen estos objetos? ¿Qué es lo que sucede? El compromiso de generar de alguna manera rescate de equipos o de alguna manera este proyecto que tiene Musk y que a la NASA lo favorece, que es la reutilización, porque gran parte del material que nos rodea, ¿se acuerdan? Stuff in Space, ¿se acuerdan de ese link? O sea, ese link se actualiza constantemente y ustedes pueden, si quieren, posicionarse en uno y ver cómo orbita, y sobre todo dónde está orbitando, y cuando, digamos, puede ser chocado por un elemento externo, como puede ser un meteorito, y que lo desvíe de la órbita en la cual, y de la trayectoria que está desarrollando, por la gravedad y por la atracción de la Tierra. O sea, pueden modificarse estas trayectorias, entonces hay una vigilancia en términos de la basura espacial. Hay muchísimos organismos internacionales y empresas privadas que se dedican al seguimiento de trash in space, o sea, al seguimiento de basura espacial, ¿no? Y una de las cuestiones también tiene que ver, no sé si ustedes nos escuchaban hablar de que en función de los lugares en el mundo y de las dificultades, diferentes, digamos, equipos de astronautas están siendo lanzados o eran lanzados desde diferentes países. ¿Por qué? Porque uno ve un americano, por ejemplo, este señor que les contamos que pagó muchísimo dinero para ir en el espacio en los 90, bueno, se fue lanzado desde la base rusa, en Baikonur. Entonces, en Kazajistán. Entonces, bueno, ok, perfecto. Entonces, los países en realidad no importa dónde están, sí importa, pero esto tiene que ver con estos acuerdos que surgieron posteriormente, que tienen que ver con lo que está señalando Carolina. Exacto. ¿Y se acuerdan este diálogo incluso entre el astronauta ruso Alexei Leonov y Ed al final creo que era al final del capítulo 9 o 10, ¿no? De este encuentro entre estos dos personajes que pone un poco en juego esta cuestión es el interés de un Estado por sobre otro, es una cuestión de para toda la humanidad, como dice este personaje en algún momento, ¿no? La Luna le pertenecía al mundo entero. Fíjense que un poco también el planteo de este autor, Velázquez Lizarraz, es un poco un dilema, ¿no? Como tal, a veces el dilema es difícil de resolver, pero es una cuestión de estatalidad, es una cuestión de manejo de los estados, es una cuestión de monopolios o es una cuestión de universalidad. Cuando decimos es para toda la humanidad, ¿prima ahí una concepción de estatalidad? O evidentemente en algún punto sí, porque los que tenían que asegurar, digamos, lo que establecía este tratado también es que
cada vez que una entidad no gubernamental iba al espacio tenía que ser fiscalizada por algún Estado parte de este que fuera firmante de este tratado, ¿no? Entonces, evidentemente algo de la estatalidad está jugando fuertemente, los estados son los que suscriben los acuerdos, pero hay como también una dimensión como más de orden supraestado, ¿no? Digo, es como interesante pensar este debate también, este dilema, que se plantea también a partir de estas nuevas realidades. Distinto es el contexto más contemporáneo, al cual remitimos cada vez que hablamos de estos personajes, digamos Elon Musk, Richard Branson, etcétera, de la segunda carrera espacial, donde ya, digamos, aparecen nuevos actores. Esto es un poco la característica predominante. Estos nuevos actores no solamente son actores privados, sino que también son otros estados, ¿no? Digamos, estados europeos, chinos, japoneses, árabes. Y empieza como digamos, lo que uno ve, lo que se ve como un poco más en este contexto es cierta impronta más cooperativa, más internacionalista en algún punto, ¿no? Esta idea de armar bases internacionales donde colaboren distintos países. Ahí ayer justo hablamos con Estela también de una idea de, bueno, nuevos actores que vienen a complementar a los actores anteriores, que tienen obviamente sus competencias sumamente robustas, ¿no? Digamos, pero que a su vez se ven complementados por estos nuevos actores, estos nuevos estados, y estas nuevas lógicas que entran en juego. Y bueno, son de alguna manera dos momentos, dos paradigmas, dos lógicas bastante distintas para pensar todo lo que sería la utilización o la exploración o explotación del espacio. Sí, al mismo tiempo, digamos, uno desconoce, pero por ejemplo, esto que está señalando recién Carolina, los chinos pudieron llegar al lado oculto y alunizaron en el lado oscuro de la Luna, y en el 2020 ya estaba listo la inauguración de uno de los museos más grandes que hay en el mundo, que es un museo astronómico. Tiene alrededor de 39.000 metros cuadrados, es un diseño hermoso, un telescopio solar de 23 metros, es alucinante el lugar este. Y la apuesta que los chinos hacen en relación a la formación, ¿sí? y a las primeras infancias en la posibilidad de la interrogación sobre la exploración y la explotación espacial. Por favor, yo les pediría que ingresen o intenten, digamos, explorar este museo. Mírenlo, está en YouTube, están en varios lugares, tiene una estructura que se llama óculos, es impresionante. Y una de las cosas que también hacen en este museo es tener experiencias que cada uno de los participantes tenga experiencias en 3D, de inmersión. Tienen muchísimas cuestiones con cascos virtuales. Yo ahora les voy a pasar una de las cosas que se hace cuando se visita este museo. Se los voy a poner acá para que ya vayan directo ahí. Pero esta cuestión de la inmersión, ¿no? De la posibilidad de que cada uno de las personas pueda sentir que también puede ser partícipe de este gran proyecto, de esta gran hazaña, que no es común en otros países, ¿no? Este nivel de que el espacio ingrese en la primera infancia, quiero decir que el espacio y la exploración espacial ingrese como temática de formación y de valor en los estudiantes, ¿no? Que quiero decir en chiquitos desde 5 años en adelante, ¿no? Es como, nada que ver, a ver si sé que me pones, nada que ver con el planetario. La última vez que fuimos estaban las constelaciones. Bueno, es que el planetario sigue en otra línea, ¿no? Tienen una línea y un convenio con el planetario que está en Nueva York, y tiene, bueno, hay un investigador que es de la línea de Carl Sagan, Gise, que es muy interesante, que es un tipo que trabaja muchísimo en la formación de las primeras infancias, pero
Lo que te quiero decir es cómo un Estado, ¿sí?, apuesta, y en este sentido tenés razón, cómo un Estado apuesta en la formación de su ciudadanía, en esta visión de lo que es, digamos, no es lo que es el futuro, o lo que podría ser el futuro, sino lo que es hoy, ¿no? Lo que ellos están haciendo. Nosotros estamos haciendo esto, ¿sí? Y te lo mostramos. Mira, hicimos esta exploración, trabajamos con nuestros robots, vení y sentate y sentilo. Vení, sentate y miralo. Vení, sentate y probalo. Vení y fíjate, ¿te gustaría estar y tener la formación en ciencia del espacio? Bueno, es acá. Y tienen esta cantidad de ¿cómo decirlo?, de incentivos, digamos, de animadores culturales que están alrededor del museo, que constantemente interrogan a los chicos para animarlos a generar nuevas preguntas. Y eso a mí me parece como muy interesante, ¿no? Ustedes son comunicadores, y el tema del animador cultural es una gran herramienta, ¿no?, para abrir puertas, abrir ventanas, abrir horizontes, abrir preguntas y abrir posibilidades y abrir la esperanza de que todo puede, digamos, que los sujetos podemos ser mejores, ¿no? Son mecenazgo, a ver, ¿qué decís, Herminio? Son mecenazgo del futuro, por así decirlo. Podría ser, sí, pero es el Estado. En este caso es muy raro porque es el Estado el que genera este rol, ¿no? Perdona, además, Carol, inesperado mi comentario, me hizo acordar cuando hablabas. Perdón por la digresión, perdón. Buenísimo, no, pero incluso, ¿se imaginan que Argentina habrá suscrito como país a este Tratado de la Luna del año 67-68 o no? Justamente, siendo algo, o era algo tan lejano que efectivamente nosotros no somos parte, no estamos como parte de estos acuerdos. Y llamativamente sí, Argentina, ¿no?, en el año 68 es uno de los países que suscribe este tratado, estos acuerdos. Eso es llamativo también, ¿no? Porque digo, desde lo legal, desde el punto de vista jurídico y demás, es parte de... hay una integración de hecho de estas cuestiones. Sin embargo, como decía Estela, en el imaginario... bueno, ahí Estela sigue comentando lo de los instrumentos. No, bueno, el tema de los objetos, Carito, vos tenés réplicas en este museo de estos objetos que utilizó Kepler, Newton, Galileo, y lo ves tan lejano y te lo muestra y te pone, a ver, tocalo, acércate, mirá, ¿no? Sí, acá Federico siempre Fede nos acerca a la dictadura, firmó el informe McBride. Sí, bueno. En términos de tratado internacional, fuerte lo que decís, Fede. Sí, lo que es el informe. Claro. Es un informe de las Naciones Unidas, de lo que estás diciendo. ¿Querés contar? ¿Querés que lo cuente yo? ¿Me escuchan? ¿Fede? ¿Hola? Dale, bien, gracias, Fede. Pues si no, las dos nos quedamos como siempre reponiendo. Dale, no, contanos. sí, es tremendo. O sea, por un lado... Como dice, dale, no digas tremendo. Eso como sí. dice Caro, es sorprendente y al mismo tiempo no es nada sorprendente. Porque mientras no intervengan en los intereses económicos, no hay ningún problema en mostrar de que se muestran como proyectos democráticos. Pero bueno, sí, es así. La dictadura firmaba el informe McBride, que lo pueden encontrar en internet. Es clave para entender el panorama del nuevo orden mundial y el papel que juega la comunicación. La comunicación. En la relación entre comunicación y economía, ¿no? Ahí está la informatización económica. Bueno, la dictadura firmaba ese acuerdo o ese informe que habla de el monopolio de la comunicación, mientras acá se mataban periodistas, se asesinaba gente, y se silenciaban los medios. Entonces, bueno, es parte del juego de la lógica, la retórica y la gramática con la que juega el imperio. Sí. Pero, y además el tema de las telecomunicaciones es un poco lo que vamos a hablar un poco ahora también. Hay un texto fabuloso que se llama, no me acuerdo, es un nombre medio raro, algo así, no sé cuánto, el mascarón de proa, no sé qué. Bueno, pero ¿cómo juega la privatización de las telefónicas para desplegar
este modo en el que se privatiza el aire, ¿no? Uno dice, bueno, Claro. el aire es gratis, todavía lo podemos respirar. Sí, ese aire todavía, aunque más o menos está bastante contaminado, pero el tema es que el aire que están conquistando son las frecuencias, por donde van las frecuencias radioeléctricas. Y bueno, va un poco por ahí, ¿no? Sí, y si la ONU tiene un rol central como organismo regulador, o sea, como organismo de los acuerdos, de los primeros acuerdos, en Sí. estos segundos la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, es el actor internacional por excelencia, que ahora igual vamos a desarrollar un poco más, pero nada, es sumamente Discúlpenme, interesante. y ya que me dieron letra, perdónenme, No, ¿no? Pero, no, te vamos a dar mucha más. pero Ahora, la cuestión también es que, por un lado dice, sí, pareciera que todo este escenario hace falta otro tipo de gobernanza, otro tipo de alianza, pero bueno, también pensemos que el poder está jugando en forma transnacional, entonces, lógicamente que va a haber cooperación de países, y lo que juegan son los fondos de inversión, no los estados soberanos. Ahí también me parece que hay bueno, una allá cuestión ya va. bastante jodida, pero bueno, No, buenísimo lo que decís, Fede, porque fíjate la Es la próxima. slide y ahí siguiente. está, ahí está. El texto que Está, cita, sos está un genio, buenísimo. El sos texto un está genio. buenísimo. El del El tipo texto. mexicano me parece un poco ingenuo también al final, desde el punto de vista de que, bueno, hace falta que los países se alíen, cooperen. Sí, bueno, no pareciera que vaya para ese lado la cuestión, pero bueno, trataremos de luchar por una conciencia política que vaya para el lado de la cooperación, la solidaridad y no por el lado de la guerra, pero bueno, es lo que motoriza el capital. Bueno, Así pero es. por eso empezábamos por Trump, ¿entendés? Porque cuando vos ves a Trump jugando con el muñeco, te das cuenta de que la ecuación estaba ahí. Lo que pasa es que cuando vos lo ves a Branson, lo ves a Bezos, lo ves a Musk, te quedás con la espuma, pero en realidad lo que está dando vuelta, fíjate, era Morgan Stanley. ¿Quién fue Morgan Stanley? En la crisis de 2008, la crisis de las hipotecas, el quiebre de las hipotecas. Y la Morgan Stanley ahora está avanzando y diciendo, no, la nueva economía espacial. Bueno, pero ¿y esto, Caro, cómo se mastica? ¿Qué es esto? La Morgan Stanley, ¿qué es como una banca, ¿sí? Con toda la defraudación que se mandó, ahora está señalando y está invirtiendo en esta línea? No, es realmente, además todo lo que vamos a ver, todas las áreas de aplicación donde efectivamente el capital financiero está vinculado al sector, digamos, a distintos actores del sector privado, generando, vamos a ver, es casi un juego de ficción, ¿no? Pero si avanzamos un poquito, bueno, Sí, aparentemente... sí, dale, Sí. dale. No, hay Dale. por lo menos 5 dimensiones o 5 ejes estructurales en donde se plantea acá, digamos, ya que hablamos de los futuros, las matrices de futuro, digamos, un desarrollo de lo espacial muy, muy ligado a la sostenibilidad ambiental, al cambio climático y a un montón de cuestiones que ahora vamos a ver, desde las cuales, digamos, se reordenan un montón de cuestiones, ¿no? O sea, volvemos a la cuestión anterior, de repensar las preguntas. Otra reconfiguración, o sea, otra reconfiguración nuestra, digamos, del mundo y nuestra en particular, a partir de estos planteos que se vienen haciendo. Bueno, ahí Estela justo estaba pasando el link. Sí, donde pueden ver a la Morgan presentándose y con sus propuestas, ¿no? Pero con su sitio y diciendo cuántos millones se está invirtiendo. Y lo que dice, claro, una empresa que lo que está apostando es no solamente a la comunicación, al transporte, a la observación terrestre, justamente con todo el análisis satelital, uno puede empezar a mirar las condiciones climáticas y a establecer no solamente patrones, sino futuros escenarios de inversión, ¿no? Más todo el espacio de las telecomunicaciones, que es lo que vimos en el tuit, acordás, no sé si se acuerdan, en el tuit de Max diciendo, bueno, acá les entrego el mainframe para conectarse con Starlink, o sea,
gracias, ¿y a dónde van los datos? O sea, uno parece una persona que está como medio obsesiva, pero no todo brilla. Entonces, el tema del cambio climático, la seguridad, las telecomunicaciones empiezan a ser el gran tema de la economía espacial. Y dice, ¿what? ¿Economía espacial? Y sí, cuando este señor decía, no, por favor, ¿ustedes qué se imaginaban? Que iban a, cuando Trump estaba haciendo este planteo, uno se imaginaba un domo haciendo hidroponía en la Luna. No, no están pensando en un domo haciendo hidroponía en la Luna. Lo que están pensando es, bueno, ok, lanzamos estos satélites y acá tenemos, ¿sí? En este espacio, nadie nos regula, nadie puede decir que nosotros estamos contaminando, nosotros vamos a estar mirando hacia abajo, vamos a regular el tipo de comunicación y el tipo también de ciberseguridad. Observo todo y al mismo tiempo tengo el tráfico y tengo el control. Perdón por ser tan determinista en este sentido, tengo el control. Bueno, puedo generar dinámicas de control. Perdón, Carlos. Y fíjense incluso esta estimación, ¿no?, respecto a la inversión, que ellos mismos estiman en el 2016 de 350.000 millones, pasaría en el 2040 a 1 billón. ¿Sí? Y lo interesante también es ver cómo entre los dos gráficos, por ejemplo, acá tenemos todo un desarrollo de un área específica que tiene que ver con Internet, ¿no?, que de alguna manera se desarrolla más hacia 2040, y por supuesto, de un ancho de banda vinculado al consumo, acá aparece también, no necesariamente al consumo de televisión, que fíjense como el consumo de televisión verde acá, fíjense cómo se achica hacia el futuro, pero sin embargo, todo lo que es, digamos, telecomunicaciones, internet, etcétera, aparece como un área predominante, ¿no? Todo lo que es telemetría. Lo que es telemetría y análisis de variables de imágenes satelitales en referencia a clima es determinante. Porque al mismo tiempo es friendly, ¿entendés? Porque estoy invirtiendo en ver el tipo de emisiones. No, estoy viendo dónde hay que invertir. ¿No? Y toda la infraestructura, o sea, al mismo tiempo que se propone esta economía, habla de también desarrollar un campo de infraestructura, un campo de, bueno, ¿cuál es y de qué manera? Entonces, cuando uno está mirando Starlink, está mirando esto, ¿sí? Estamos mirando esto. Estamos mirando de que si yo puedo establecer variables climáticas, puedo saber, en función de estas variables climáticas, puedo codeterminar el tipo de mosca que está en el sudeste de África, la mosca tsetse, que en realidad tiene una vinculación con el ganado, entonces yo sé que si viene una época y estoy por el patrón de información, un determinado tipo de humedad, sé que se va a producir ahí determinado tipo de enfermedad, entonces empiezo, una de las cuestiones que Carolina trabaja muy bien en análisis de datos, bueno, de establecer la vinculación entre clima, ¿sí? Y enfermedad, y futura enfermedad. ¿No? Entonces yo sé qué poblaciones están ahí, puedo establecer al mismo tiempo qué tipo de asistencia puedo proveer, ¿no? Entonces yo sé cuál va a ser la demanda, dónde va a estar la demanda. Por eso la variable, cuando ustedes lean, bueno, son observatorios y hacen telemetría, bueno, esta telemetría no tiene que ver como, bueno, a ver cómo va avanzando o no va avanzando un glaciar. Esto tiene que ver con una cadena trófica que está vinculada a ese glaciar y al tipo de vinculación en función de la matriz económica que está dando vuelta. ¿Arito? Exacto. Claro, por ejemplo acá estamos viendo una diversidad de áreas, digamos, por ejemplo, seguridad alimentaria. ¿Con qué podría tener que ver esto en particular? Con, bueno, poder predecir también, o sea, siempre hay un componente predictivo muy fuerte en este tipo de analíticas como más geoespaciales, digamos, poder predecir, claro, digamos, el abastecimiento de alimentos en distintas partes en función de factores climáticos, bueno, ni que hablar situaciones de guerra, ¿no? Bueno. Sí, que a su vez están siendo fuertemente detectadas. Estas imágenes que nosotros tomamos acá, que es de un proyecto
Satellogic, del que ya hemos hablado, que es un emprendimiento de 3 pibes que terminaron en la NASA, 3 pibes argentinos, digamos, todo lo que ahora empezaron a hacer en el contexto de la invasión rusa, digamos, se empezó a generar toda una cantidad de servicios que lo que hacían era detectar desde las imágenes satelitales dónde se iban produciendo los atascos o cómo se iban produciendo los avances. Entonces hay toda una, digamos, una analítica, una cartografía en tiempo real que se va haciendo a partir de todas estas imágenes. Y eso es sumamente increíble, ¿no? Había un hashtag Mariupol ayer o antes de ayer que justamente mostraba esto, todas las imágenes satelitales y cómo se iba produciendo el avance. Bueno, muy, muy impresionante. Es muy impresionante porque te está diciendo, fíjate los términos, las categorías, seguridad alimentaria, ¿no? Entonces vos que dices, bueno, en realidad yo también le voy a dar a los agricultores, en función de que miro estos patrones, ¿no? ¿Cómo ayudo para mejorar su cosecha? Bueno, como vendo, o sea, en este momento Rumania era uno de los lugares en donde era el granero de Europa. Era el granero de Europa, ¿no? Era donde se cultivaba, eran las tierras cultivables de Europa. Entonces, donde los cereales, entonces, estos campos, esta explotación que se realizaba, esta harina que ingresaba hacia Europa, bueno, ¿quién lo va a hacer? ¿De qué manera? ¿Siguen trabajando, no siguen trabajando? Bueno, la seguridad alimentaria tiene que ver también con esto que recién Carito señalaba, ¿no? Aparte de monitorear la pesca ilegal, como uno también puede ver. No, bueno, porque uno mira la bandera, no, la seguridad, no, nosotros vamos el mar argentino y la pesca ilegal, bueno, hay más. ¿Y qué más? ¿Qué más vas a hacer con este rastreo satelital y esta telemetría? Bueno, el monitoreo de gases de efecto invernadero, ahí lo tenés, ¿no? Había una carrera que daba la formación hacia la Fuerza Aérea, que era espectrofotogrametría. Y uno decía, ¿cómo sabes estas cosas? Todavía no lo sé. Pero la carrera de espectrofotogrametría era ¿qué era? Era, los aviones generaban fotografías, en ese momento el ejército argentino no tenía información satelital, y bueno, el experto era justamente en leer lo que el avión fotografiaba, que es lo que estamos diciendo ahí, monitoreo de gases de efecto invernadero, o lo que dijimos recién de seguridad alimentaria. Eran formaciones en el 60, en el 70, en los 80, que se hacían en la Fuerza Aérea, justamente para ir detectando lugares de cultivo, formaciones o disminuciones de bosques. Ustedes saben que también, y esto era en vínculo también, ¿saben con quién? Con el Instituto Geográfico Militar, que era quienes establecían nuestra propia cartografía. Pero volvamos un poquito, busquen los espectrofotogrametría. Ahora todo esto se hace a través de la telemetría y la espectroscopía que la hacen los satélites, ¿no? Que monitorean datos de diferentes emisiones de carbono, lógicamente, ¿no? De monóxido de carbono. Bueno, y al mismo tiempo de las fugas. Vieron que uno de los temas que están hace 2 días, ayer fue el corte de luz en Chernobyl, ¿no es cierto? Y antes de ayer, en realidad entre el lunes y martes, era otra planta nuclear. Bueno, justamente una de las cuestiones que los satélites están haciendo es monitoreando la telemetría de estos lugares, el nivel de calor, porque yo con el nivel de calor, digamos, uno puede darse cuenta cómo es el funcionamiento de esa planta. ¿No es cierto, Caro? Sí, pensaba también en otra posibilidad, la de detectar incendios, que va un poco también en esta línea, ¿no? Que proyectos que se han hecho también que a partir de las imágenes satelitales pueden brindar una alerta en ciertos lugares cuando hay un riesgo de incendio como probable. Y recién también escuchando a Estela, pensaba que concretamente esto
estos son los servicios que vende, por ejemplo, esta empresa, este emprendimiento, vende todos estos servicios a gobiernos, inversores, entidades privadas, ¿sí? Servicios públicos tiene que ver con todo lo que se llama también arquitecturas, infraestructuras críticas, que también tiene que ver con temas de acceso a Internet y demás, pero estos son, digamos, bueno, son áreas de desarrollo y de negocios, ¿no? No son cuestiones meramente exploratorias en el sentido, bueno, de exploración científica. No, son efectivamente unidades de negocio, digamos. Sí, concretas, palpables, Claro. completas, digamos, y palpables. Bueno, como servicio público también, nosotros Como tenemos, servicio público. claro, y como servicio público en la Argentina, ¿qué tenemos? Tenemos a la CONAE, ¿no es cierto? La Comisión Nacional de Actividades Aeroespaciales, que tiene este programa de vinculación a escuelas, ¿no? Un programa que se llama 2MP, es gracioso. ¿Qué se imaginan? Yo les digo 2MP, ¿qué imaginan que es? Era en la época... 2 mensajes privados. No, cielo, qué lindo que sos. No, 2MP. Era 2 millones de pibes. Imagínate que no es macrista este mensaje, ¿no? Buen nombre. 2 millones de pibes. Era un proceso de formación, que fue digamos, en la época de Néstor, que tenía que ver justamente con la formación en las ciencias del espacio. Entonces, CONAE tenía un kit, que era un pequeño satélite, era el primer ARSAT, entonces iba a la escuela y entonces jugaba ¿cómo se llama? ¿El kinder? ¿Cuál kinder? Cual kinder, uno armaba este satélite y ellos explicaban, se armaba en la sala de el grado sexto, séptimo, primer año y segundo, y entonces, bueno, era una manera de incentivar la mirada sobre el espacio y el lugar, y cuando uno armaba el satélite le explicaban qué era la antena, cuáles eran las baterías, cuáles son los paneles solares, para qué sirven, y era una manera de ir incentivando y abriendo como la posibilidad de que futuros estudiantes ingresaran a la formación técnica para poder conocer en el futuro lo que podría ser la ciencia del espacio, ciencia de la atmósfera, que es una de las carreras que tiene exactas, ¿no? Pero bueno, ARSAT, como ya les contamos, es una empresa argentina, donde hay un presidente, donde hay acciones, y en donde es una empresa que está vinculada con la CONAE, con el INVAP, que también es una empresa que está vinculada, que tiene fondos estatales y que tiene fondos privados. ARSAT son todos fondos estatales, ¿no? Pero bueno, esto de servicio público que estábamos señalando ahí, que Caro estaba señalando, bueno, es también poner una infraestructura al servicio ¿no? de modelos predictivos. Carito, no te interrumpo. No. El acceso a energías renovables tenía un poco que ver también con lo que planteaba este slide anterior, ¿no? El futuro de la Tierra depende del espacio. Sí. En la medida de que, digamos, ya con el nivel de contaminación y de riesgo, o sea, y de cambio climático y demás, bueno, en algún punto esto es una gran narrativa, ¿no? Digamos. Sí. Vamos también. Sí. Pero bueno, el poder de los futuros también ordena un poco, va modelando. Acceso a Internet lo vimos también en estos días, con lo que estaba pasando a partir del acceso satelital, en zonas que no tienen ya conectividad. Parece que eso fue como también bastante... Bueno, estos días este contexto también nos mostró un poco el alcance de este tipo de servicios, ¿no? Me parecen muchas de estas cuestiones. Sí, el artículo que pasamos la vez pasada de Carrión, ¿no? De que estamos ante un escenario inesperado para nosotros cuando diseñábamos el curso de verano, un escenario de la primera guerra digital del siglo XXI, bueno, habla de esto, ¿no? Hablando indirectamente de estas configuraciones, de quién maneja determinadas palancas, y ahí cuando uno
vio la prohibición de Twitter y Facebook en Rusia, el trabajo sobre redes sociales, la desinformación en redes sociales, en Facebook, bueno, y quien tiene acceso y quien no, ahora ya directamente no es quien tiene acceso a Internet, sino es quien tiene acceso a la luz y al agua, ¿no? Más grave aún, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora, allí vamos con este tema de lo que está sucediendo. Una idea me parece interesante también para retener de este planteo que también está haciendo este autor de la UNAM, tiene que ver con que en algún punto es una realidad llena de grises, llena de espacios ambiguos, llena de, digamos, como toda nueva realidad en sí misma, ni que hablar en lo que tiene que ver con, con el marco jurídico y demás, que ya requiere muchísima más regulación, pero como digamos, reponerle la novedad, lo nuevo que trae esta realidad, que efectivamente no ha sido capturada todavía, digamos, en el sentido de los marcos, de los conceptos, de los marcos de referencia, ¿no? De que efectivamente es algo en algún punto móvil todavía, que no se ha cristalizado o estandarizado. No, me pareció un concepto interesante como para no quedarnos como en una tipificación de usos, cuando en realidad, no. digamos, el objeto es bien caótico todavía, ¿no? Y bien complejo. Bueno, lo va a seguir siendo. Y sí. Gran parte de la narrativa que ustedes estuvieron o quizás están desarrollando, una narrativa contrafáctica podría ser, es necesario que nos vayamos de acá para salvar a la Tierra, ¿no? Desde Isaac Asimov, este planteo está, la ciencia ficción, los libros, la novela de ficción ya lo planteó, Julio Verne también. Y Julio Verne habló, ya les dijimos, sobre la exploración espacial, trabajó justamente el tema del cambio climático y la consecuencia del derretimiento de los casquetes polares, y tiene un libro que habla sobre esto, que se llama así, miren, La compra del Polo Norte. Nos resultó como sumamente particular señalarles esto, porque en esta narrativa de Julio Verne, gran parte de lo que nosotros estuvimos analizando, o de las narrativas que ustedes están organizando, contrafácticas, tienen que ver con esto, ¿no? Caro, ¿querías agregar? Sí, y traer un poco también esta escena que hablaba, donde justamente Molly hablaba con la chica, ¿no? La que le contaba, la chica de la escuela, la estudiante, que le contaba un poco también sobre sus expectativas y el hecho de que lo que implicaba verla también a ella en ese lugar como astronauta, y traer como saberse también un poco como ancestros o buenos ancestros respecto a las generaciones futuras, ¿no? Como traer esta referencia también de, como esta frase de, bueno, Abigail, intentaré no decepcionarte, ¿no? En el sentido de no solamente pensarlo en un sentido inmediato, de corto plazo, sino también de pensar estos futuros hacia las próximas generaciones y bueno, y toda la perspectiva a futuro en este sentido. Sí, el lugar del buen ancestro que prepara el terreno para que la generación pueda no solamente vivir, sino pueda superarlo, ¿no? Entonces, el diálogo con esta nena es excepcional, y una de las cosas que uno ve justamente en los relatos en primera persona de la guerra que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, es justamente una generación que pensó, ¿no? Y se pensó a sí misma como la última generación que estaba luchando por sostener a un territorio, y ahora son esos nietos los que están haciendo lo mismo, ¿no? Entonces hay como una cuestión de revivir situaciones del pasado y situaciones de los 90, porque
también hay situaciones de los 90, después de la caída del muro, que estas generaciones, que estos padres y estos abuelos sufrieron, que la nueva generación ahora levanta como bandera, ¿no? Que tiene que ver con la determinación territorial. Sigamos un poquito más acá. Acá, ayer nosotras nos debatíamos, ¿no? Jugábamos con, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿No? ¿Cuál sería el escenario futuro? Y entonces en estas cuestiones de la pregunta contrafáctica, nosotros dialogamos, ¿no? Ayer discutimos muchísimo. Bueno, un punto de inflexión. Estamos en un momento de inflexión. Podemos decir que acá hay un turning point y que no lo estamos viendo. A partir de aquí comienza, o estamos a la víspera de un nuevo, o un diálogo de un nuevo orden mundial. Lo que, sin lugar a dudas, uno lo que ve como indicadores, hoy, bueno, los diálogos entre Ucrania y Rusia con sus cancilleres, bastante particular que dos cancilleres se reúnan, porque si es un canciller, yo reconozco la determinación de un pueblo, porque me reúno entre los dos cancilleres, esto históricamente, por eso siempre yo vuelvo a Minority, por ello estoy leyendo con categorías este presente con las categorías del pasado, entonces en ese sentido hay como un cuidado que hay que hacer. Pero en esta imagen lo que tiene que ver con este debate que teníamos con Carolina de, bueno, Venezuela vuelve a hablar con Estados Unidos en relación a el uso del petróleo, porque lo que está en juego, volvemos a hablar de la matriz productiva, ¿no? ¿Quién nos va a dar calor? ¿Cómo mantenemos la luz encendida? ¿Cómo en invierno nos vamos a calentar? Las centrales termoeléctricas son suficientes, sí, no, le compramos gas a quién. Bueno, yo le decía, nosotros le compramos a Caro, le decía, compramos gas a Bolivia, perfecto, y le compramos también a Chile, perfecto, le vamos a poder comprar a Chile y a Bolivia, ¿a quién le van a vender? Es, en términos de transporte, pensar que Bolivia va a venderle gas a, qué sé yo, Alemania, podría ser, pero va a salir un poco caro el transporte, pensé después. Entonces, aquí lo que les queremos mostrar es una cuestión que está desde el año 96 construyéndose y que ya está en Europa, que es el gasoducto Magreb. Y se fijan, nosotros en un momento hablamos de One Belt, One Road, que es esta idea de China de organizar y financiar diferentes proyectos que tienen que ver con Europa y tienen que ver con África. Entonces ahí también uno empieza a ver cuáles eran los entramados anteriores para que este gasoducto que está en funcionamiento, que entra por España, que entra por Italia, funcione, que tenga vida. Y tiene que ver con los procesos de colonización. Los dos lugares en donde en este momento tienen gas y tienen petróleo, adivinen, es Argelia, ¿sí? Es Argelia y es Nigeria, ¿no? Entonces uno se va a la historia y dice, bueno, a ver, díganme, chicas, ¿dónde está el gasoducto? Si ustedes entran a la página de este indio que nosotros les contamos hace como 4 teóricos, él tiene el mapa de los gasoductos, pero acá vamos a algo más puntual, ¿no? Este gasoducto Magreb, ¿sí? Va desde, justamente ingresa por España, este proyecto que todas estas líneas que ustedes ven, era el proyecto, leímos, ¿te acordás, Caro, que te lo pasé, el proyecto entero? Y, hubo un gran problema porque justamente tenían que cruzar el océano, tuvieron grandes inconvenientes, hubo que hacer una reinversión, pero estos gasoductos están en funcionamiento. Y va a venir por ahí. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se va a calentar Europa? ¿De dónde va a salir la matriz productiva? ¿De dónde va a salir la matriz energética? De África. ¿A dónde compraban? A Rusia. Ahora, ¿a dónde van a comprar? A estos países. Estos países que tienen un vínculo, insisto, un vínculo, bueno, Bélgica, el Congo belga, Nigeria también con una vinculación. Nigeria, ¿con quién estaba con Nigeria, muchachos? A ver, muchachas, chicas, chiques, ¿quién estaba con Nigeria? Los ingleses, pero los ingleses de repente se fueron de la Comunidad Europea.
hace poco, con el Brexit. Entonces, bueno, igual, todo va sumando. Entonces, gran parte de las matrices son como historias que ahora se van develando. Bueno, este gasoducto van a empezar a escuchar hablar de él, ¿no? El famoso gasoducto Magreb, que hasta hace poco hubo un problema con los turcos y con Argelia, o sea, porque los turcos decían, no, nosotros somos la entrada a Europa. Y en Argelia decían, no, nosotros somos la entrada y somos la respuesta a Europa. Argelia, que tiene un vínculo con ¿quién? Con Francia. Entonces, bueno, empiezan... Marruecos, ¿no? También, Estela. Marruecos con España, ¿no? Con España, claro. Marruecos con España, el Peñón de Gibraltar, bueno, está todo, empiezan si quieren, si les interesa esta temática, hay mucha información, bueno, en donde la discusión o las discusiones que van a haber de acá a un mes, de cómo se calienta Europa, cómo come Europa, de dónde saca su energía, bueno, van a empezar a escuchar a estos países. Esto, perdón, que... Sí, dale, sí. Sí, perdón, Estela. No, esto que decías me hacía acordar, hace algunos días, unas semanas leí, que tiene que ver con otro tema, pero que tiene que ver con esta cuestión entre Europa, Rusia, Ucrania, donde Rusia iba a dejar de mandar motores cohetes a Estados Unidos, que fue una noticia que me sorprendió, digamos, ¿no? Esta alianza, digamos, entre Rusia y Estados Unidos, donde Rusia le manda cohetes para los cohetes de Estados Unidos, que fue una cosa que por lo menos para mí era como impensada. Digo, y todos estos entretelones que hay, ¿no? Como atrás de todo esto, del trasfondo, pero realmente leí eso, creo que salió en Página 12, no me acuerdo dónde salió, y la verdad que no sabía que a Rusia le vendía cohetes motores para los cohetes de Estados Unidos, ¿no? Pero no te sorprenda, porque tenemos una heterogeneidad en términos de la producción tremenda, y una diversificación tremenda, y ahora los americanos, y como los ingleses, como, bueno, la OTAN, la misma OTAN, compra diferentes y organiza y arma. Así que no te sorprenda. Bueno, también leíste sobre los nuevos cohetes que supuestamente estaban usando para la población civil, y quién los arma y quién los armó. Bueno, ahí también te vas a sorprender. Pero bueno, la cuestión es, tenemos miles de razones, parafraseando la canción esta, ¿no? Tenemos miles de razones, no estaría bueno arrodillarnos para solamente rezar, ¿no? Acá lo pusimos como una gran metáfora, recemos, porque, bueno, recién creo que era Fede, decía, hay otras formas, hay otra posibilidad, ¿no? La cooperación, la solidaridad, la construcción de lo común. Evidentemente, en la cabeza de estos artífices de lo político y lo económico no está, pero nosotros podemos empezar a construir la diferencia. Me parece que este es el espacio también para pensar no como distopía, sino como gran oportunidad, ¿no? Claro. Sí, y sin desconocer las relaciones de poder y de desigualdad, no perder de vista que no es algo uniforme, monolítico, donde todo es el capital, el monopolio. O sea, yo siempre traigo la figura de estos emprendedores, que los conozco bastante de cerca, y que básicamente empezaron con un prototipo que después lo fueron, pero que son... digamos, tal vez lo armaron siendo estudiantes, pero que también hay mucha tecnología puesta a disposición, digamos, toda la disposición de imágenes satelitales, digamos, hay mucho para empoderar también, digamos, ¿no? Más allá de los proyectos de los estados, ARSAT, digamos, a nivel también de otros nuevos actores que también están jugando para otros objetivos. No sé, reducir incendios, generar otros tipos, digamos, no son todos bloques, insisto en eso, no son bloques del mal, monolíticos. Sí, caos y control. No es que estamos claro. hablando de caos y control, no, bueno, la dinámica
Moren, ¿no? El mundo es complejo, las construcciones son complejas, tienen historia, o sea, yo para que entiendan la foto de estos gasoductos hay que entender el entramado político y histórico que ha tenido, y por qué estos países, y por qué pasa por donde pasa, cuáles han sido los permisos, qué arreglos internacionales hubo anteriormente, toda una serie de cuestiones que uno entiende por qué el gasoducto está planteado y ya está armado, ¿sí? Hasta hace poco se cerró, ahora se volvió a reabrir. Entonces, empiecen a mirar, cuando vean las noticias internacionales, empiecen a mirar que hay otros países que ahora empiezan, y otros actores que empiezan a jugar, y que han estado invisibles durante muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Yo siempre cuento la historia, bueno, el Congo, que fue en realidad un protectorado belga hasta principios del siglo pasado, en donde se extraía el caucho para justamente toda la industria, que después lo vendían a Estados Unidos. Bueno, todo un proceso de comercialización tremenda en función de una estructura esclavista, en donde si vos no entregabas el caucho, y el caucho en realidad tiene que ver con un árbol, entonces uno golpea el árbol, pone un balde, entonces había tantos litros por las comunidades, si la comunidad no entregaba esos litros, te cortaban las manos, o sea, le cortaban las manos a estos productores, a estas mujeres, a estos hombres, a estos niños, lo pueden ver en internet, lo que estoy diciendo, me pongan Congo, caucho, y lo van a ver. Hay un libro de Conrad, que se llama Sobre las tinieblas, que relata, ¿sí?, la navegación. El Congo es un río súper importante, el río Congo es un río súper importante. Bueno, en un lugar eso es navegable, en otros no. No voy a hablar del Congo, sino justamente del coltán. Ahora la contienda es por este mineral en la zona del Congo. Y el coltán, nosotros vivimos rodeados de coltán. Mi pantalla de la compu tiene coltán, y mi celu también tiene coltán, entonces este coltán viene de estos países, ¿no? Y sobre todo el Congo. Y cada vez que yo trabajo estos temas con estudiantes de nivel medio, desarmando un poco los objetos y viendo qué relaciones productivas, cuál es el origen de esta tecnología, el origen de estos minerales, bueno, uno va a ver y va viendo procesos de expropiación inhumanos, ¿no? Y justamente, ¿por qué uno lo desnuda? Y bueno, para generar, como dice Caro, nuevas oportunidades y nuevos lazos, construir nuevos lazos, nuevas posibilidades de que se puede trabajar y se puede construir de otra manera. Caro. Sí, no, y tenemos un cierre ya también coyuntural en la semana, ¿no? Bueno, esto tiene que ver, no sé si tienen algún comentario, Fede, ¿tenés algún comentario? Sí, dos, quiero comentar. Uno es que en Salta existe una de las reservas de azufre más importantes de América Latina. Curiosamente, una de las regiones se llama La Casualidad, porque se descubrió de casualidad en el año 40, se armó una empresa estatal en su momento, en la época del peronismo, y que terminó siendo cerrada en el 79 por Martínez de Hoz. Esa azufrera La Casualidad está abandonada, con casi el 80% del azufre intacto, sabiendo que el azufre se utiliza para hacer el oro, y también para hacer balas. También se utiliza para la industria militar de defensa. Y por otro lado, en toda la costa, en la cordillera fronteriza entre Chile y Argentina, hay un tratado que todavía sigue vigente, que firmó Menem y el presidente de Chile en ese momento, en el que le concede a las multinacionales explotar como se le cante, más o menos un territorio de 5.000 kilómetros a lo largo de La Rioja, San Juan, Mendoza, que lo exploten como se les cante. No hay ningún tipo de tratado, ni de acuerdo, ni de ley nacional que pueda interferir en los negocios transnacionales. Me hiciste acordar, Fede, vos conocés la figura de Simón Patiño. No estoy hablando de vos, Patiño. No. No, bueno, búscalo. Simón Patiño. Simón Patiño es el varón del estaño. ¿Y de dónde? De Bolivia. El tipo
mirá la historia, el tipo terminó obviamente viviendo en Alemania, multimillonario, ¿en función de qué? Si vos ¿se acuerdan cuando uno estudiaba la mita? ¿No? Este proceso de esclavitud colonial absoluto del Alto Perú, bueno, justamente Patiño desarrolló la explotación del estaño en las minas, no solamente de Potosí, de Oruro, bueno, de varias regiones. Tiene su casa en Oruro, una de sus casas, porque en realidad como nunca más volvió, la casa quedó para el municipio, ¿no? En el Oruro fue uno de los lugares más importantes, y tiene la explotación del estaño, generó también la incorporación del ferrocarril, pero no del ferrocarril inglés, sino del americano, y tenés como toda una zona de montaña en donde él estableció durante más de 50 años las dinámicas de trabajo y de regulaciones de los mineros, ¿no? Los mineros, digamos, se reorganizaron y empezaron yo leí algunas proclamas hace poco que decían, bueno, nosotros sabemos manejar la pólvora, entonces podemos decirle a Patiño, bueno, mirá, nosotros sabemos lo que es un polvorín, danos, digamos, nuestra jornada laboral, danos condiciones para poder entrar a la mina, o sea, eran como petitorios enormes, y mirá que nosotros manejamos justamente la pólvora, y Patiño los destrozó, ¿no? Lean la historia si quieren de Simón, la maldición del estaño en Bolivia, y de cómo también este sujeto estuvo como muy vinculado a determinada política en determinado momento del país hermano, ¿no? Es muy, muy interesante. Pero bueno, perdón, Caro. No, está buenísimo. Y a propósito de eso, existen, bueno, propuestas de movimientos sociales, los sindicatos, están proponiendo, por ejemplo, hacer empresas binacionales, esta argentino-boliviana de explotación de litio, por ejemplo. Esos son acuerdos de cooperación que tienen que ver con el regionalismo, con pensarnos desde el continentalismo, si no, sonamos. Y sí, y si no, estamos, como decía Dailan Quisquín, bueno, perdón por el viejazo, estamos fritos. Estamos fritos. Pero bueno. Por lo menos nos divertimos. Sí, claro. Sí, bueno, les vamos contando como, bueno, si no conocían a Patiño, un personaje que cuando yo lo leía y lo presento acá a los estudiantes de química, le digo, bueno, no tiene nada que ver con los Simpsons, se ríen un montón. Dios santo. Bueno, perdón, ¿a quién interrumpí? Bueno, con Caro, en realidad nosotros el fin de semana no sabíamos si iba a haber asueto o no, entonces habíamos preparado como una cuestión de repensar juntas y juntos, de poner a piel el tema del Día Internacional de la Mujer. Y en este sentido yo recordaba que una de las primeras aproximaciones que tuve justamente con el movimiento feminista fue, y si pueden, generalmente aquí en Capital, Timbre 4, no sé si alguna vez alguno de ustedes o alguna de ustedes sí ha escuchado hablar de este lugar, Timbre 4, presenta la obra Lisistrata, que en realidad Lisistrata es Aristófanes, le escribe 400 años antes de Cristo en Atenas. ¿Saben de qué trata Lisistrata? ¿Tienen idea de qué trata? Tiene que justamente como una huelga, voy a decir una huelga o una abstinencia sexual que hacen las mujeres atenienses en vínculo con las mujeres espartanas, hartas de la guerra, fastidiadas, enojadas, que habían sido totalmente humilladas por los dos ejércitos, habían sido, sí, violadas, ultrajadas, y siendo como carne de cañón de ambos espacios. Entonces dicen, bueno, las mujeres se ponen de acuerdo y toman esta decisión de no tener ningún vínculo
ni las doncellas, ni las esclavas, nadie tenía vínculo con los hombres, ¿no? Y bueno, es en la comedia, y como uno como Aristófanes la presenta, algunos movimientos feministas la relatan como el primer momento en donde un grupo de mujeres empieza a develar determinadas microviolencias o violencias específicas en vínculo al género, ¿no? Claro. Nos gustaba siempre esta cosa que hoy también hicimos, de volver al pasado para resignificar un poco al presente, ¿no? Que, si pueden, y si les tienen la oportunidad, cada vez que se presente Lisistrata en los teatros, vayan a verla, porque es muy impactante los diálogos entre ellas, ¿no? de cómo las mujeres tienen en este sentido una organización y un vínculo. De vuelta, estoy hace 400 años antes de Cristo en una Atenas, y este hombre está escribiendo, pero el diálogo entre ellas y el convencimiento, en donde esta mujer ateniense va liderando el grupo y les va hablando. Es como muy, muy, muy interesante. ¿Marito? Es una buena metáfora, Estela, para incluso hasta pensar algo de esta índole de lo que podríamos decir como cierto determinismo, quizás vinculado a lo tecnológico, ¿no? Sí, preferiría no hacerlo, digo, esa idea de Melville, ¿no? Preferiría no hacerlo. Puede ser un escenario futuro en el sentido de, digo, como negar algunas posibilidades que tal vez tecnológicamente sean posibles, pero podrían no hacerse en términos de una ética, de otros aspectos, de otros valores. No es que abracemos la cuestión, digamos, nostálgica y heterosexual. No, te entiendo, es genial lo que decís, pero al mismo tiempo abono lo que señalás, Lisistrata borra la diferenciación social que la misma Atenas presentaba, ¿no? De quién es mujer y quién no, porque un esclavo no es mujer, un esclavo no tiene sexo, es un esclavo, es un objeto, pero ella habla y ella se dirige a todas las mujeres, y el reclamo es el reconocimiento del colectivo. Eso es súper, súper interesante. Si tienen la oportunidad, es una comedia corta, por favor, en el lenguaje de época, me estoy yendo a 2000 años, o sea, estamos en el 2020 y estoy señalando algo de hace 400 años antes de Cristo, ¿no? 2400 años, pero bueno, sepan disculpar la licencia. Ay, cada vez más, ¿cómo fieres? Bueno, no importa. Nuestra personaje. Para nosotras, no sé si para ustedes, la elegimos a ella. Para nosotras condensa, este personaje condensa muchísimos reclamos, y al mismo tiempo da cuenta de los valores, ¿no? de los valores del ser humano, cuando desde que ella por otro se accidenta, los lugares en donde decide estar, y una de las cosas que dice es que, bueno, justamente el hombre tiene la capacidad de mutilar o matar, y que la única posibilidad que tiene el hombre es la misma reflexión sobre sus propios actos y la posibilidad de detenerse, ¿no? De hacerlo, ¿no? Podemos admitir, dice ella, acá nos anotamos, podemos admitir que somos asesinos, ¿no? Claro. ¿No, Carito? Sí. Podemos admitir que somos asesinos, pero hoy no nos vamos a matar, ¿no? Somos asesinos, somos seres en potencia y somos al mismo tiempo una bestia. Pero recuperemos nuestra propia humanidad, y recuperemos quiénes somos, ¿no? Somos humanos y respetemos esa humanidad. Y no sé si, Caro, querés señalar algo más. Esta es una marcha que fue en Madrid, de la cual en ese momento yo pasé por Madrid porque tenía una beca, y entonces
inesperadamente participé de este 8M, y estas eran mujeres mayores. Generalmente el 8M tiene el reflejo de mujeres jóvenes, y en esta marcha de 8M estaba liderada por estas señoras que organizaban cantos, y que en realidad venían de una asociación de ELA que es una enfermedad, ¿no? Pero la potencia de las mujeres y la potencia de la diferencia era lo que me deslumbró, ¿no? Porque generalmente uno, cuando va a este tipo de manifestaciones, se observa mucha gente joven, y en este caso, esta marcha estaba como coordinada por estas mujeres que habían pasado un fascismo determinante, y bueno, el fascismo español, y que se alegraban y disfrutaban de este día en particular, ¿no? ¿Claro? Hermoso. Muy lindo. No, Eso, ¿no? creo que estamos ahí. Sí, Y ya son 1:30, claro. ¿Son 1:30? Perdón. No estamos perfectos, pero digo, aprovechando No sé si estamos perfectos. Queríamos escucharlas, queríamos escucharlos un poco. Sabemos que están con dolores de cabeza, no porque tengan una vacuna, sino porque se les viene el cierre, ¿no? Pero ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Llegaron bien? ¿Qué les pareció la cursada? Vamos a seguir hablando con ustedes, tenemos una hoja de evaluación para que nos evalúen a nosotros para poder aprender de la devolución de ustedes, pero bueno, sí, queríamos con Carito escucharlos. Si es posible, si no, no sé. ¿Se animan? ¿Quieren ir a tomar la leche? Sí, Bueno. a mí me gustó el tema de que tengamos que crear una historia, y eso nos hizo investigar los hechos reales, y fue como medio todo un juego, pero al final aprendimos un montón, siento. Fue como de a poquito, bueno, el personaje, de a poquito, qué sé yo, y me encantó, la verdad, la cursada. Yo la cursé hace varios años a la materia y no la dejé porque hace como 10 años. Éramos un bardo, Gisela. En otra cátedra la cursé igual. Ah. No, se hablaba mucho de internet, yo te digo hace como 10 años, como de internet, y era un embole, como la tecnología, cuando no la bajás a tierra, digamos, como pasó en esta materia, con ejemplos y con la serie, es un embole leer. Leía talks sobre internet, de la creación de internet, o sea, no estaba basado en nada, ¿entendés? Y ahora siento que aprendí cosas del espacio, no sé, como me parece re interesante. Bueno, me gusta la metáfora de bajar a la tierra. Sí, ¿no? El gran desafío, ¿no? Hablando del espacio. Gracias, Gisela. Gracias, muchas gracias. Bueno, Fede, nos tenés que decir algo, por favor. Federico, bueno, y tenemos otro protagonista que no recuerdo bien el nombre, que hoy también nos habló. ¿Herminio puede ser? No, Ernesto. Ernesto, ahí está. Gracias, muchas gracias por las clases, por las charlas, por las discusiones, por las reflexiones. Y así que, bueno, muy agradecido, y bueno, ahora nos queda entregar el final, y solamente agradecerles, y una pena que no conozco a ninguno de mis compañeros, pero bueno, eso lo hizo un embole un poco, pero sí. Bueno, ¿qué va a ser? Sí. Por ahí cuando arranque la cursada en el año vuelva un poco a la otra forma de vida. Pero eso me pareció una pena, que qué sé yo, como que no conoces a ninguno, parece. Y incluso con mi propio grupo, es como que siento que los conozco, pero una cosa invisible, una cosa rara. Pero bueno, más allá de eso, de esas vicisitudes, estuvo buenísimo, y bueno, muchas gracias por todo. Bueno, gracias por tus intervenciones y por darnos, porque con tus intervenciones también, aunque no lo creas, nos provocaba seguir pensando en nuevos ejemplos, en nuevas, porque a Federico le va a gustar esto. Te juro, pero bueno. Bueno, gracias, Fede, muchas gracias. Ernesto, ¿querés decirnos algo? Sí, no, Ernesto.
Herminio Bien. se quedó con el cajón. Nada, gracias, me pareció una propuesta, la materia de una propuesta totalmente innovadora y pedagógica. La verdad, cuando leí el programa antes de empezar a cursarla, tenía mucha curiosidad de qué iba a ser, cómo iba a ser, ¿no?, la materia. La verdad que me encantó, aprendí muchísimo sobre el espacio, que es un tema que la verdad que no manejaba para nada, y hasta me empezó a interesar, ¿no? Empecé a leer notas en diarios y artículos que antes pasaba por alto, por lo cual fue como muy fructífera la cursada. Les agradezco mucho. Agradezco a Vicky y a Julio, que son los docentes de la comisión también. Así que la verdad, bueno, nada, gracias por todo lo que se hizo. Bueno, gracias, Ernesto. Y cuando tengan un emprendimiento vinculado al espacio, nos escriben, por favor. Sí. Cosa que bien podría pasar, ¿eh? Por supuesto, y ustedes ser su voz, su canal de comunicación, ¿sí? Bueno, no sé si alguna otra persona quiere contarnos, no es obligatorio, pero bueno. Hoy somos un poco menos que otro día. Lo bueno es que la semana que viene vamos a poder verlos y verlas también en acción a ustedes. Está bueno, ¿no? Es un a nosotras nos inquieta, nos parece como súper bueno. Bueno, Caro, vamos a dejarlas y dejarles para que merienden y estén tranquilos y se reúnen con sus grupos y puedan ir al espacio de las Artemisas, ¿sí? Bueno, nos vemos las semanas que vienen en las ponencias, en las presentaciones. Les deseamos una hermosa tarde. Cuídense mucho, ¿sí? Y les deseamos lo mejor para vos. Muchas gracias. Chau, gracias. Gracias, Lujana, y también. Gracias, Carito. Gracias, Carito. Gracias a todos. Ahora voy a cortar la grabación.